En Bogotá, un estudio planteó cómo solamente se recicla el 3,9% del total de los desechos. Las consecuencias de no reciclar son realmente graves, ya que afectan el cambio climático, la contaminación y la deforestación de los bosques. Esta cifra evidencia la importancia de crear conciencia alrededor de este tema, que muchas veces es ignorado por nosotros los ciudadanos. Al identificar esta falla que actualmente se presenta en nuestro contexto, decidimos implementar conciencia sobre el tema a través de una campaña. Además, quisimos observar si el estrato se comporta como una variable del contexto que influye en la conciencia que se tiene en relación al reciclaje. Primero, visitamos 4 parques distintos en la ciudad de Bogotá, donde sus visitantes difieren de manera significativa en su estrato social. Estos son el Parque Santa Bárbara, el Parque de la 93, el Parque Simón Bolívar y el Parque de los Novios. El Parque Simón Bolívar y el Parque de la 93 cuentan con canecas de reciclaje, mientras que el Parque de los Novios y el Parque de Santa Bárbara no cuentan con este sistema. Después les hicimos entrevistas a distintos ciudadanos que circulaban por los parques correspondientes. Esto con el fin de saber su percepción frente al reciclaje y obtener una idea clara sobre el nivel de conciencia que existe en relación a este tema. En estas entrevistas nos aseguramos de preguntar sobre los datos demográficos de las personas. Observamos en un lapso de 1 hora en cada parque cuántas personas reciclan adecuadamente y cuántas no, antes de implementar nuestra intervención. Nos fijamos en qué fracción de las personas que hacen uso de las canecas lo hacen de manera adecuada. Esta observación la hicimos a la misma hora en todos los parques para evitar sesgos, a las 4 de la tarde. Se puede entender como el grupo contrafactual son los mismos parques sin la intervención de nuestra campaña. El cuarto paso fue implementar la campaña de reciclaje como solución al problema. Nuestra campaña consistió en afiches y listas de los artículos que se deben arrojar en las diferentes canecas. Nos acercamos a las personas con el fin de animarlos a acercarse a nuestra campaña y escuchar nuestra iniciativa. En el caso de los parques que no contaban con canecas de reciclaje, se colocaron 3 canecas de plástico, divididas de la siguiente manera: plástico, ordinario y papel y cartón. Una vez implementamos la campaña, volvimos a hacer una observación en cada parque en un lapso de 1 hora. Esto con el fin de comparar la efectividad de la misma. Por último, llevamos a cabo entrevistas a 10 personas en cada uno de los parques con el fin de saber cómo aquellas personas que se acercan a las canecas perciben la efectividad del programa de reciclaje que implementamos. Hacer útil lo que uno cree que es inútil. Es una forma de concientizar. Ayudar al planeta. Reutilizar las cosas. Es disponer de los diferentes desechos. Como darle un segundo uso a las cosas. Recicla no, separo las basuras. Sí. No tanto, hay o sea, lo más básico. Sí. Sí. Yo sí. Sí. No. No reciclo. Ninguna. Claro que sí. Pues en mi casa personalmente no lo hago. Lo que he visto en televisión. Muy poco, más de... Yo en el colegio recibí bastante información sobre campañas de reciclaje. Sí, el año pasado. Sí, yo soy docente y tengo toda la información sobre el reciclaje. No, yo en realidad aprendí pues en el transcurso de la vida. No. Igual. Después de haber entrevistado a 10 personas en el Parque de la 93, se evidencia como en un parque con canecas, si se implementa la campaña, el efecto es mucho mayor. Las personas, al tener una guía de cómo se debe reciclar, logran botar los residuos de manera correcta en todas las canecas. El hecho de que este parque sea más frecuentado que los anteriores hace que la campaña logre tener más cobertura y así la intervención logró tener un mayor efecto en una mayor porción de la población. Se tomó como variable outcome el número de personas que botaron los residuos en la caneca correcta. Como se evidencia en la gráfica, el número de personas que reciclaron después de la intervención es mucho mayor que aquellas que reciclaron de la manera incorrecta. Se puede concluir que las personas que hacen parte de una organización son más propensas a reciclar. Esto se debe a que en la mayoría de las organizaciones, ya sean colegios, hoteles, restaurantes, entre otros, los miembros reciben educación sobre cómo es la manera correcta de reciclar. Si se analizan los datos encontrados antes y después de la intervención, se puede concluir que la campaña tuvo un impacto positivo en los ciudadanos. Así existen canecas para reciclar en estos parques, es importante brindarle a los ciudadanos una guía de cómo hacerlo de manera correcta. Se refleja un fuerte impacto debido a que en el momento de comparar los resultados del grupo de intervención contra los del grupo contrafactual, las diferencias son significativas en cuanto al uso adecuado de las canecas. En el Parque Simón Bolívar pudimos confirmar una conclusión acerca de los estratos sociales y su relación con el reciclaje. Las personas de escasos recursos generalmente son menos propensas a reciclar. La falta de información y capacitación acerca de este tema ha hecho que a las personas no les interese el cuidado del medio ambiente en la medida en que debería. La intervención sí incrementó
las personas que reciclaban de 2 a 4. No obstante, la mayoría de personas siguen sin reciclar. Se les preguntó las razones por las cuales no reciclaban y las respuestas van a que no tienen información a su alcance acerca de este tema tan importante. Después de haber visitado el Parque de Santa Bárbara y haber entrevistado a un total de 20 personas, 10 antes de la intervención y 10 después de la intervención, podemos evidenciar cómo la implementación de las canecas permitió que las personas tuvieran los medios para aplicar el conocimiento que ya tenían acerca de cómo reciclar. Se evidencia cómo después de la intervención las personas se dejaban guiar por los pasos expuestos en los carteles de la campaña y así lograron una forma adecuada de reciclaje. Sin embargo, hubo varias personas que botaban la basura en las canecas incorrectas. Esto nos permite ver cómo, a pesar de que la intervención fue efectiva, siempre va a existir una parte de la población que no cumple con las expectativas, ya sea por falta de interés o por cualquier otra razón. Durante nuestra visita al Parque de los Novios nos dimos cuenta que las personas que lo frecuentan son aquellas que no han recibido ningún tipo de educación sobre el reciclaje. Algunas reciclan por el simple hecho de que ven las campañas publicitarias en los noticieros y usan esta como guías de cómo reciclar. Por otro lado, es importante resaltar el interés de los ciudadanos por nuestra campaña. Varias personas se acercaron a preguntarnos acerca de la campaña y las razones por las cuales la estábamos implementando. Posterior a la intervención, se evidencia cómo la distribución de las personas que reciclan en comparación con las personas que no reciclan cambió. Se puede ver como antes de la intervención muy pocas personas eran las que reciclaban. Sin embargo, después de haber intervenido, más personas empezaron a reciclar. No obstante, la mayoría no solía hacerlo. Finalmente, se puede concluir que después de haber visitado el parque, varias veces las personas de este estrato social no suelen reciclar. No existe la conciencia del cuidado del medio ambiente y mucho menos se toman el tiempo para analizar el impacto que puede tener el hecho de botar la basura en el sitio incorrecto. La implementación de la campaña Recicla, piensa fuera de la caneca nos permite derivar varias conclusiones. La primera es que las personas de estrato alto tienden a reciclar más en su vida diaria. Por ende, el impacto de la implementación de la campaña fue menor en estas personas, ya que la diferencia del outcome antes y después de la intervención fue menos significante. Nuestra segunda conclusión explica la razón detrás de esto. Las personas que cuentan con condiciones socioeconómicas favorables han tenido la oportunidad de recibir educación más allá de las de los medios de comunicación en cuanto al tema del reciclaje. Son personas que han sido formadas por instituciones con conciencia medioambiental. Por lo tanto, reflejan esta conciencia a través de ciertas acciones, como la separación de basuras en el momento de desecharla. Por otro lado, las personas que provienen de un estrato inferior no han contado con esta educación previa. Por ende, el reciclaje no es un hábito de su vida diaria. Siguiendo esta orden de ideas, la campaña tuvo un efecto mucho mayor en aquellas personas. El impacto que se notó antes y después de la implementación de la campaña fue mucho más significativo. Por último, nuestra tercera conclusión nos brinda un sentimiento de optimismo respecto al futuro de nuestro planeta. Fue evidente que el problema de no reciclar se debe a la falta de información, más no a la falta de interés por parte de la población. Definitivamente estamos hablando de un tema que tiene una solución. Crear la conciencia es posible a través de la educación y es una tarea con la cual todos debemos estar sincronizados. Este tipo de educación no debe tener barreras, sin importar el estrato ni el nivel socioeconómico de la persona. Es un conocimiento que todos merecemos, que nuestro planeta necesita que sea aplicado a su favor.